buenas tardes a todo el público del Oriente. Antes de comenzar el programa quisiera manifestar mi indignación y condena por el brutal asesinato del juez Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas. No es suficiente con decretar la felicidad, llamar a portarse bien y pensar en sus madres. La afrenta, ahí está, la indignación también. La clase política no es intocable frente al crimen organizado y eso deben de entenderlo ya y actuar en consecuencia. Ahora bien, para retomar los aspectos que vamos a abordar en este programa, quisiera comentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un decálogo para salir del coronavirus y enfrentar la nueva realidad. Una serie de consejos que dijo, escribió para quienes decidan experimentar salir con seguridad a las calles. Sin embargo, esta lista de buenos deseos se enfrenta a una realidad más compleja, como ya hemos visto. No basta con su enumeración superficial. En ese contexto hemos diseñado una serie de lecturas para entender el decálogo de la nueva realidad y ampliar nuestra visión de los retos que enfrentamos. Para conversar este tema me acompaña Ana Roy, escritora, colaboradora de diversas revistas. Su página de Tinta Sepia cuenta con más de 15,000 seguidores y es autora de una novela llamada Sofía en el mar, publicada por HarperCollins. Bienvenida, Ana. Y nuestro querido amigo Junior Martínez Hernández, economista y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Junior. Pues comentábamos que quedamos patidifusos frente a este decálogo. Hay varias cosas que comentar al respecto. De manera muy general, ¿qué puedes tú rescatar de ahí que te llama la atención? Este decálogo, por ser enunciado por el presidente, pues hace bastante ruido, tiene bastante difusión. Gran parte de las recomendaciones que se nos hacen del decálogo resultan obviedades, ¿no? Como hacer ejercicio, cuidar la alimentación, descansar, evitar el estrés, pues son obviedades que yo no estoy seguro que un mandatario tenga que perder el tiempo enunciándolas, ¿no? En general, el decálogo, como lo habíamos mencionado, se enmarca en esta costumbre que tienen los populistas latinoamericanos de querer pastorear al pueblo, ¿no? Es un decálogo con un carácter pastoril, pretende hacernos recomendaciones, algunas de ellas morales, por ejemplo, esa de evitar el consumismo, la frugalidad en las posesiones materiales, la espiritualidad, que pues quién sabe lo que el presidente entienda por espiritualidad, pero en general es un decálogo que se enmarca en este vicio que tienen los populistas latinoamericanos de querer pastorear a los ciudadanos, al pueblo. Y bueno, gran parte de estas recomendaciones son simplemente obviedades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, la número 9, donde nos insta el presidente a evitar cualquier actitud discriminatoria, pues resulta contrastante con las actitudes que él mismo tiene en la mañanera, ¿no? Donde desde ese púlpito privilegiado por los medios de comunicación, que es la mañanera, pues él se dedica a denostar a sus adversarios y rivales políticos a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, me parece un decálogo ocioso, contradictorio, y que solo revela, digamos, las contradicciones cerriles y pueblerinas del presidente López Obrador. Así es. Ana, ¿tú cómo lo viste? Coincido con Junior. Fíjate que yo encontré varios focos rojos, que te lo digo como ciudadana, ¿no? O sea, realmente mi experiencia en la política es rayando en el cero, pero finalmente cómo lo vive uno, ¿no? O sea, como ciudadano, como mexicano. Y entonces encuentro yo mucha incongruencia, mucha responsabilidad en lo que plantea en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en el primer punto, ¿no? Del mantenerse informados. Creo que él ha hecho lo contrario por completo. Dicen una cosa en la noche y al día siguiente él va y dice que ya está domada la pandemia, que salgamos, que ya... Y algo que quería comentar es al propio criterio. Como pedagoga, creo que de la mano con la educación va el criterio de las personas, ¿no? Y creo que en ese sentido todavía nos falta muchísimo por avanzar como sociedad mexicana. Y en ese sentido, igualmente creo que mandar a la gente a hacer las cosas pensando en su propio criterio no es algo responsable, ¿no? Y me parece que en general la lista no es alguien, este decálogo no está a la altura de un estadista, ¿no?
creo que eso se ha visto en muchas ocasiones, no solamente con este decálogo, ¿no? Con esta presidencia, pero sí, es algo que me llama mucho la atención y pues me preocupa realmente, ¿no? Claro, como decías, ¿no? Se obedece, pero no se cumple. Bueno, había una frase ahí que se decía, bueno, se obedece, pero no se cumple lo que está señalando en cuanto a la información. Bueno, y también la responsabilidad del individuo. Del punto número 9, Junior, que habías mencionado, coincido plenamente en el asunto pues de esta conducta del presidente que descalifica a todos en la mañanera. Incluso en ese mismo punto menciona que hay que tener una promoción del reforzamiento de los valores culturales. ¿No? Es importante la educación, pero es más importante nuestra cultura. Ahí hay un asunto que habría que revisar, ¿no? ¿Cuál es esa definición de cultura? ¿Cuáles son esos valores culturales que pretende promover o cuáles son esos valores culturales que constituyen la identidad de lo mexicano? Eso es un tema y eso es una cuestión que se puede debatir. Y el otro es el asunto de la educación, ¿no? Porque la cultura y la educación, pues no necesariamente son lo mismo, ¿no? La cultura es una cosa y la educación es otra, ¿no? Pues yo que la cultura es más bien una manera de vernos y comprendernos desde un punto de vista general, y la educación más bien es como un cúmulo de conocimientos en un proceso muy complejo que se va dando, pero no sé cómo lo vean ustedes, Junior. Es muy extraño, me parece una contradicción que siempre ha acompañado a López Obrador al menos desde que es candidato a la presidencia, o sea, al menos desde hace 18 años. Es una contradicción muy rara que lo acompaña. Es una maleta ahí muy extraña que él carga en su bagaje político, esta de aludir siempre a la bondad del pueblo, ¿no? Él dice que por definición el pueblo es bueno, ¿no? Y que el pueblo bueno va a salvar al país y que solo el pueblo puede salvar al pueblo, ¿no? Pero cuando tú revisas los datos y los hechos objetivos, pues te darás cuenta pues que el pueblo, lo que él entiende por pueblo, o en general el grueso de los ciudadanos mexicanos, pues carecen de muchas virtudes, ¿no? Por ejemplo, el tema más allá de la educación, el tema de la cultura de la legalidad en México, ¿no? Los ciudadanos, el mexicano en general promedio, y así lo revelan las encuestas que ha hecho la Secretaría de Gobernación desde hace mucho tiempo, pues es una persona que carece de cultura de la legalidad, ¿no? Que está dispuesto a sobornar a las autoridades para conseguir un fin específico y que en general no cree o no confía en el conjunto de las reglas del juego, ¿no? Y uno de los grandes problemas de México, uno de los problemas estructurales que no hemos resuelto, es el tema del Estado de Derecho. Y acompañado del Estado de Derecho está el tema de la cultura de la legalidad. O sea, el mexicano no cree en las reglas del juego, ¿no? Y entonces, toda esta serie de evidencias que manifiestan la escasa cultura política, cívica y democrática del mexicano, pues contradicen mucho esta idea de que el pueblo per se es bueno, ¿no? Y esta misma idea, esta misma noción del presidente de usar el concepto pueblo en lugar del concepto ciudadanos, a mí me parece gravísimo, ¿no? Porque creo que los políticos deberían pensar en las personas como ciudadanos, no como pueblo. Y los ciudadanos, como tal, no son una masa heterogénea, como se puede pensar en este concepto del pueblo, ¿no? No son un ente monolítico. Los ciudadanos son individuos que tienen intereses diferenciados y heterogéneos y que como tal responden a incentivos de forma diferente, ¿no? Entonces, esta es una contradicción que, coincido contigo, acompaña a López Obrador en su discurso desde hace mucho tiempo. Claro, y no sé si quieras comentar algún punto de los otros ANA que están allí dispersos, o de este mismo si quieres. Pues mira, había un tema que yo quería comentar que tiene que ver con el... Ah, caray, bueno, se me fue. También tiene que ver con la conducta discriminatoria porque no solamente es en los temas que ustedes ya trataron, sino, caray, con las mujeres, ¿no? Acaban de decir cuánta violencia intrafamiliar se ha dado contra las mujeres en esta época de cuarentena, etcétera, y también vuelve a salir a decir que no es cierto, que son falsos esos datos, ¿no? O, por ejemplo, algo que nos tocó de manera personal fue cuando el Seguro Popular dejó de atender a las mujeres que tenían cáncer. Mi mamá sufrió cáncer y estaba todavía ella recibiendo tratamientos, etcétera. Y finalmente, pues no se hace nada.
al contrario, hay una falta de interés por este pueblo al que él se refiere y realmente eso sí es discriminatorio, ¿no? Y eso, ¿dónde queda en lo que, cómo puede justificar o con qué sí mismo puede decir esto si por el otro lado las acciones no son así, ¿no? Claro, de hecho, eso que mencionas de la violencia familiar es muy interesante, porque el presidente dice que menciona en su discurso la familia como un lugar de seguridad, ¿no? Pero esta idea de la familia como un lugar de seguridad y de amor a veces es falsa. No estoy diciendo que todas las familias lo sean, estoy diciendo que algunas familias lo pueden ser, pero la evidencia nos ha demostrado que hay la incidencia de agresiones, pues sigue a la alza. Hay un libro a propósito de las recomendaciones que se llama País de Mentiras de Sara Sefcovic, en donde establece que uno de los espacios menos seguros en términos reales es curiosamente la familia, ¿no? Por el nivel de violencia que se ejerce, por el nivel de agresiones sexuales que existe, por el desprecio que tiene la propia familia, incluso de sus ancianos, pues, porque el presidente incluso lo menciona al final, ¿no? De que la familia tiene que proteger a los ancianos, pero pues dados los números, los elementos que están ahí, parece que eso se desmorona de manera constante. O sea, está pasando, lo cual no significa que la familia no sea un bastión. Pero lo que trato de señalar, lo que el libro de Sara Sefcovic insiste es que no siempre es así y en un porcentaje amplio no es así. No sé cómo lo ves tú, Julián. Bueno, yo creo que ahí los datos objetivos, las cifras, desmitifican cualquier relato o noción preconcebida, ¿no? Y así ocurre mucho con la narrativa de López Obrador, ¿no? Que es evidenciada cada mañana en sus tertulias matutinas por la realidad, ¿no? O sea, los datos contradicen día con día al presidente, ya sea tratándose de sus preconcepciones sobre la violencia familiar o ya sea tratándose de las cifras de violencia en general en el país, que están a la alza. O sea, hace poco, me parece que en mayo vivimos el día más violento del 2020, y es algo increíble que no se explica, que no se puede entender porque pues, medio país estaba en cuarentena, ¿no? ¿Cómo te explicas que haya ese nivel de violencia en las calles, ¿no? Y también algo que llama mucho la atención y que desmiente la narrativa del presidente, pues es esta forma en que los grupos del crimen organizado están operando a diestra y siniestra en el país, ¿no? Inclusive suplantando al Estado en muchas de sus responsabilidades, ¿no? Como la entrega de apoyos alimenticios y despensas en las casas de las familias, y solo refuerza esta noción de que pues, el presidente ha decidido hacerse de la vista gorda en relación con los grupos del crimen organizado, o la sospecha aún todavía más grave pues, de que puede haber un pacto, ¿no? Claro. Ana, para contrarrestar esta ruta del decálogo, pues hay una serie de lecturas que nos pueden ayudar, ¿no? Tú tienes algunas ahí que puedes compartirnos. Adelante. Correcto. Dos los voy a compartir ahorita para ir dosificándolo conforme vayamos platicando. Ajá. Yo creo que hace ratito mencionábamos un poquito antes de entrar al aire que yo creo que el problema del decálogo es en dos momentos. Uno, el decálogo per se, el mensaje y el mensajero, ¿no? Entonces, bueno, dejando de lado al mensajero, que también eso hace que pierda mucho de la validez que tienen estas frases que nos están proponiendo, yo creo que si quisiéramos realmente tener una guía sobre la cual empezar a conocer quizás un poco más para el auditorio, sobre cómo es este ejercer la libertad, pero bien ejercida, donde yo obtenga lo que quiero, pero no mediante aplastar a los demás o pasar por encima de ellos, la violencia, la ilegalidad, todo esto. Un libro que, bueno, es muy sencillo, es una lectura muy sencilla, pero la verdad resulta muy útil. Es Ética para Amador, de Fernando Sabater. Habla desde una perspectiva asequible sobre cómo ejercer esta libertad que les comento, en qué consiste la ética, pero no desde un punto de vista teórico, que luego para mucha gente también puede resultar difícil o que se meta en la parte filosófica, ¿no? Sino menciona autores, filósofos, posturas, etcétera, citas de ellos, pero siempre muy aterrizado y con respecto del compromiso personal y social que tenemos, ¿no? Entonces, ese por un lado sería mi primera recomendación.
Sé que no es un libro nuevo, pero realmente es un libro que no tiene desperdicio, ¿no? Y el otro, hablando sobre la violencia, esta que a veces no llegamos a comprender, existe un libro que recientemente encontré y les comentaba también que estoy encantada con él, se llama El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo. Este doctor, de hecho no sé si supieron, hace tiempo, voy a hablar rápidamente del tema, hizo un experimento en Stanford, en la Universidad de Stanford, donde a los propios alumnos los convirtió a unos en reclusos y a otros en prisión, en los carceleros. Uh-huh. Y fue, el experimento solamente duró una semana porque se empezaron a dar, y todos eran iguales, no tenían ninguna patología anterior, todos eran personas comunes y corrientes, no brillaban por nada en particular, ¿no? Y finalmente el nivel de violencia que se generó allí de unos contra otros cuando se conocían, cuando eran compañeros de la misma clase, se tuvo que parar el experimento y al día de hoy esta persona, Zimbardo, sigue pidiéndoles disculpas y perdón a los que fueron los reclusos por los traumas que les dejó aquel ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, él hace tiene otros ejemplos, pero bueno, este me pareció como que el más significativo porque, digo, eran personas normales, ¿no? Eran como nosotros. Y la postura de él es, bueno, ¿y qué hace que una persona de pronto común y corriente, como la cualquiera que nos podríamos encontrar en la calle, de pronto cometa actos super viles, atroces, etcétera, como hemos llegado a nosotros, ¿no? Que no te imaginas como hace tiempo hubo este chavito que se dedicaba a vender sus servicios de entambar a la gente y echarle ácido, ¿no? Creo que tenía 16 años hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, aborda esta cuestión de cómo la gente puede, en situaciones dentro de todo, la situación y la persona, cómo responden y cómo se puede uno ir por el camino peor, ¿no? Entonces, bueno, muy buena recomendación, digo, muy buen libro, espero que les guste la recomendación. Ahora me acordé de la película El Experimento. ¿Cómo se llama el libro? ¿El título del libro, Ana? No es El efecto Lucifer. El efecto Lucifer. Okay. Y cuyo autor es Philip Zimbardo. Perfecto. Junior. Correcto. Bueno, tengo un par de recomendaciones para iniciar. Porque a muchas personas el tema de la contingencia sanitaria y la pandemia provocada por el COVID-19, pues las ha tomado por sorpresa, ¿no? Mucha gente piensa que esto es algo inédito, sobre todo las nuevas generaciones, los llamados millennials, pero no, hay que decir que, bueno, los virus y las pandemias en general forman parte de la historia humana, ¿no? Y nos han acompañado desde tiempos pasados, ¿no? Y como para comprender un poco este contexto de cómo los virus son consustanciales a la historia de la humanidad, me gustaría hacer dos recomendaciones brevemente, ¿no? La primera es un libro de Isaac Asimov que se llama Las amenazas de nuestro mundo, ¿no? Es un libro que yo tuve la oportunidad de leerlo de adolescente y la verdad es que me sigue fascinando cada vez que lo he releído. No es una novedad editorial, es un libro ya pasado. Y él estudia, clasifica en 5 categorías las amenazas que enfrenta la humanidad o amenazas naturales que pueden provocar la extinción del género humano, ¿no? Desde la categoría número 5, que se refiere a las amenazas de carácter universal, por ejemplo, que nuestra galaxia sea engullida por un agujero negro, que ocurra la muerte del universo por entropía, o que explote una supernova y termine evaporando al sistema solar, hasta las categorías más cercanas a las sociedades humanas, ¿no? La categoría número 1, por ejemplo, donde engloba guerras nucleares, colapsos de los sistemas democráticos en el mundo, y aquí es donde mete al tema de las pandemias, ¿no? Y él relata, Isaac Asimov, con toda la erudición que lo caracterizó en vida, relata cómo las pandemias pues, nos han acompañado desde antaño, ¿no? Inclusive hace alusión a este pasaje del Decamerón, de Giovanni Boccaccio, de la muerte en Florencia, ¿no? De cómo ya desde tiempos antiguos, pues las pandemias ya habían generado un impacto fundamental en las sociedades humanas. Y rápidamente conectado con este tema está otro libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, que es un biólogo muy famoso norteamericano, y él dice que los virus no solo nos han acompañado desde tiempos antaños,
sino que han moldeado la historia de las sociedades humanas, ¿no? Y es una tesis pues muy polémica, ¿no? Es una tesis determinista, histórica determinista, pero dice que aquellas sociedades, sobre todo las euroasiáticas, las europeas y las asiáticas, que antes que otras sociedades en el planeta pudieron domesticar a los mamíferos, se pudieron exponer desde tiempo atrás a los gérmenes y a los virus que eran transmitidos por este tipo de animales, ¿no? Y que de alguna forma lograron crear una coraza o ser inmunes, ¿no? Y que este factor, junto a su tecnología militar, al dominio del acero y los metales para la fabricación de armas, pues les proveyó de una superioridad tecnológica y militar que cambió el curso de la historia y que fue determinante, por ejemplo, para el dominio de los pueblos indígenas americanos en el siglo XV, ¿no? Entonces dice que las sociedades euroasiáticas se volvieron dominantes, uno por la tecnología militar, pero otro por el papel decisivo que jugaron los gérmenes, a los cuales ellos eran inmunes en los procesos de colonización y dominio y de expansión de estas sociedades europeas, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, hay que entender, como conclusión, que los virus y las pandemias no solo nos han acompañado desde tiempos antaños, sino que, en opinión de estos analistas, han sido fundamentales para determinar el curso de la historia de las sociedades humanas. Muy interesante, me estaba acordando de un paper que leí sobre epidemias medievales también. Y bueno, es prácticamente lo que mencionas ahí, que nos han acompañado y que hemos tenido una serie de pues, invitados no especiales, o sea, virus, bacterias a lo largo de la historia, y finalmente el hombre encuentra estrategias para rearticularse y tratar de salir adelante. Yo quisiera meterme un poco en esto y darles una sugerencia no pedida, que es la ley de Frédéric Bastiat, un pensador decimonónico. Cuando habla el presidente de la fraternidad, pues de inmediato pensé en Bastiat y la solidaridad espontánea, ¿no? Es decir, cuando la solidaridad se decreta, cuando la fraternidad se decreta, pues estamos mal, ¿no? Porque yo siempre he creído que tanto la solidaridad como la fraternidad tiene que ver mucho con el voluntarismo, tiene que ver con la voluntad de los individuos de hacerlo. No lo puedes hacer porque lo diga alguien más, no lo puedes hacer porque lo dice el presidente y punto. Lo tienes que hacer porque al ser un individuo, pues tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo. Y a veces puedes hacerlo y quieres hacerlo y a veces no es así. Entonces la ley me parece que es un buen libro. Ana, los otros. Manda un poquito más allá de lo que vienes comentando. Creo que sí, esto de la libertad y el realmente ser humanitario, etcétera, está muy, muy ligado con el hecho de encontrarle un significado a nuestra vida, ¿no? Creo que es insisto, creo que suena muy pedagógica, pero realmente así lo he vivido y creo que me ha funcionado y he tratado de que la gente así lo entienda. Desde un principio hay que encontrar este sentido de la vida que nadie nos lo puede venir a dar, ¿no? Por ejemplo, aquí dice en el decálogo, hay que ser felices, sí, pero pues cómo, ¿no? Y como decían, no es nada más un pueblo heterogéneo, sino cada persona va a encontrar su felicidad en diferentes momentos o en diferentes circunstancias. Bajo esa perspectiva, uno de los libros que quiero recomendarles es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Muy buen libro. Me parece una lectura, les digo, en principio porque siempre habría que fomentar que todo el mundo encontremos este significado de nuestra vida en lo particular, ¿no? Pero ahora, específicamente frente a la pandemia, me parece aún más importante resignificar qué es de nuestra vida y encontrarle este sentido a través de cómo va a ser esta nueva normalidad, ¿no? No la de mexicana, sino la global, ¿no? O sea, y por otro lado, también está otro libro, aquí si se fijan, estoy siendo un poco más proactiva y propositiva, porque realmente, pues sí, lo de la pandemia no se ve que se vaya a terminar ni pronto ni bien, ¿no? Entonces, bueno. No, y está bien, lo necesitamos. Y además se une con el punto 10, ¿no? Del presidente. Exacto, que por ejemplo, aquí hay un tema que no estoy completamente en desacuerdo. Estoy de acuerdo en que hay que tener ideales, hay que tener propósitos en la vida, que es el significado que mencionaba yo, pero esta parte de la utopía, creo que nadie le dijo a este señor el significado del concepto de utopía, ¿no? O sea, desde que la vuelves inalcanzable, entonces, ¿a qué le tiramos?
como seres humanos, ¿no? Espirituales o no, o lo que quieras, ¿no? Y bueno, eh, por eso está esta parte de El hombre en busca de sentido. Y por otro lado, algo un poco más digerible, digamos, que es El sutil arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. No sé si han tenido oportunidad de leerlo. No, no. Si lo buscaran, encontrarían que está bajo los temas de autoayuda. Soy enemiga de ese tipo de libros porque me parecen el 90% de ellos basura, pero este libro realmente a mí se me hizo reconsiderar muchas cosas. Lo primero que te dice este libro, desde el título, ya te empieza a meter en el estilo en el que te lo va a ir contando, ¿no? Es muy anecdótico con la vida de él, pero logra muy bien hacerte, hacerte ver tu propia vida en los ejemplos que te pone. Y lo primero que te dice es, deja de intentar ser feliz, por favor. O sea, mientras más buscas la felicidad y te esfuerzas y lo que te dicen los medios y las revistas y las redes sociales, etcétera, todo eso te va sumiendo más en la infelicidad en vez de causarte esta aspiracional de ser feliz, ¿no? Entonces, no empieces por ahí. Y otra de las partes que me gusta y por eso yo creo que lo recomiendo mucho también, es porque lo que él propone es que dejemos de sentirnos que tenemos el derecho, que la vida nos debe algo, que pues es que si ya me he ido tan mal, entonces pues yo creo que ya ahora sí me tiene que ir bien, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a justificar muchas cosas que hacemos o que esperamos y eso también nos va causando eh, pues desde sentirse frustrado hasta llegar a poder cometer actos de violencia, ¿no? Pues yo creo que todo va muy de la mano y creo que tenemos que entender, creo que esto ha sido también, lo retomo porque eh, no me gusta la palabra, no me gusta generalizar, pero los famosos chairos, ¿no? O sea, que ahora reclaman de todo, etcétera. Y creo que este libro me encantaría que lo leyeran todos porque justamente te dice, a ver, espérame, la vida no te debe nada. Ajá. Lo que tú hagas, entonces ahí sí, échate la culpa tú, hazte responsable de tu propia vida, pero tú. Y por eso me Claro, gusta tanto este libro, porque no es, híjole, es que ya hemos vivido tan complicados, tan mal, y los malos gobiernos, entonces pues ahora sí ya me toca, ¿no? No, ya te toca porque, ¿qué vas a hacer tú para que te toque? ¿No? Pues bueno, El sutil arte de que te importe un carajo, Mark Manson, un libro que se va muy rápido y muy recomendable también. Te centra muy bien en tu realidad y tu responsabilidad sobre la libertad que tiene uno. ok. Gracias, Ana. Para darle velocidad y para nada más meter, complementar lo que tú dices, dos libros que yo recomiendo rápido en torno a eso. Es un libro de Jordan Peterson que se llama 12 reglas para vivir, que es increíble, es un libro maravilloso. Y el otro libro yo tampoco creía mucho en la superación personal, pero digamos que uno de los primeros libros que leí fue de Tony Robbins. Eh, este, tiene un documental en Netflix que se llama No soy tu gurú, pero tiene un libro extraordinario que publicó por los 90 que se llama Despertando al gigante interior. Junior, sigamos contigo, se nos acaba el tiempo, tenemos ahí unos cuantos minutos todavía. Bueno, rapidísimo y muy en línea con las recomendaciones que han hecho Fernando y Ana. Uno de los puntos del decálogo del presidente es el optimismo, ¿no? Y yo creo Exacto. que ahí no se equivoca, ¿no? Yo creo que ahí el optimismo en el largo plazo, pues es una apuesta racional, es una apuesta sensata. Y sobre este tema yo quiero recomendar un libro escrito por un economista de la Universidad de Chicago, que le dieron el premio Nobel en 2017, se llama Richard Thaler. El libro traducido al español se llama Un pequeño empujón, ¿no? Y si tú leyeras el título, tú pensarías que se trata de uno de estos libros de autoayuda que solo venden humo, ¿no? Pero bueno, es escrito por un premio Nobel, entonces algo tendrá que decirnos. Se Claro. llama Un pequeño empujón, el impulso que necesitas para tomar decisiones sobre salud, dinero y felicidad. Y este libro recoge las evidencias de años de investigación científica que este economista, desde el ámbito de la economía conductual, que es la interacción entre economía y psicología, ha descubierto. Y él básicamente dice, tú no tienes que obligar a las personas a hacer lo que tú quieres. Tú dale los incentivos para que las personas actúen de cierta forma. Los incentivos lo son todo. Entonces él dice que a menudo las personas entre dos opciones escogen la más fácil sobre la más adecuada. Y esto es por falta de tiempo para pensar. Pone un ejemplo muy interesante
que es el de cuántos días necesitas para crear un hábito positivo en tu vida, ¿no? Para bajar de peso, para tomar mejores decisiones alimenticias, para mejorar tus finanzas personales. Es un libro que defiende la idea del paternalismo libertario, la coacción pasiva. No obligues a la gente a hacer lo que tú quieras, ponle los incentivos para que lo hagan. Un ejemplo muy interesante de esto es cómo los gobiernos pueden recaudar más impuestos, por ejemplo, sin necesidad del terrorismo fiscal. Una idea muy sencilla es baja las tasas impositivas, ¿no? Y está demostrado, por ejemplo, que cuando tú bajas la tasa del ISR a nivel internacional, las empresas prefieren pagar más impuestos porque la tasa es más baja, más competitiva, más barata. Entonces las empresas dejan de contratar a estos despachos que les hacen planeación fiscal y estrategias de elusión y evasión fiscal. Entonces baja la tasa impositiva, crea un entorno más competitivo y de incentivos fiscales, y las empresas van a pagarte más impuestos y tú vas a tener más dinero para el gasto público, ¿no? Entonces, es esta noción de no obligues a la gente a hacer lo que tú quieras, ponle las condiciones y dale los incentivos y la gente se acomodará en ellos. Así es. Ana, un último libro para ir cerrando, brevemente, 1 minuto y hacer la última. Clásico, retomando lo que dice Junior sobre no obligar a las personas, algo que nos vuelve todavía más críticos de la situación que podemos vivir. 1984 de George Orwell. Buenísimo. Exacto, es un libro indispensable, ¿no? Como que en esas épocas todavía más, ¿no? O sea. Claro, bueno, siempre está vigente, ¿no? Orwell. Lo impresionante, ¿no? Justamente por eso. Claro. Junior, otro más que tengas por ahí. Bueno, yo, de hecho, Fer, te me adelantaste ahí con Jordan Peterson, porque ok. Este libro de las 12 lecciones para, ¿cómo era? 12 lecciones para... 12 reglas para vivir. Ajá. 12 reglas para vivir. Uno podría pensar, quisiera comentarlo sobre este libro, uno podría pensar que muchas de las recomendaciones de superación personal pues no tienen sustento más que los prejuicios, ¿no? Pero en el caso de Jordan Peterson hay mucha investigación de psicología clínica detrás, ¿no? Detrás de las nociones que él plantea en este libro. Y bueno, Jordan Peterson pues es un rockstar no solo de la psicología clínica, sino de YouTube. O sea, uno puede encontrarse sus videos en redes sociales donde despedaza todas las preconcepciones del feminismo radical y todo. Sobre todo él tiene una cruzada muy interesante en contra del lenguaje inclusivo, que en Canadá, donde él da clases, pues se impuso como una ley, ¿no? En la que tú estás obligado a llamarle a ciertas personas utilizando ciertos pronombres específicos, ¿no? Y bueno, para él esto es un atentado contra la libertad y contra la racionalidad, ¿no? Entonces yo creo que este libro de Jordan Peterson es una forma muy interesante de abordar los temas de la ayuda y del mejoramiento personal, ¿no? Entonces es un libro que absolutamente recomiendo y me uno a tu recomendación, Fernando. Sí, pues, oigan, pues fue un placer tenerlos, un privilegio escucharlos. Yo quisiera no irme sin antes decir algo que tenía que soltar, porque viene en el punto número 7, alimentarse bien y natural. Y yo acabo de leer un libro que les recomiendo que se llama Comer sin miedo. El presidente tiene una idea de la economía bastante rupestre, ¿no? O sea, él piensa que tenemos un huerto en un edificio. El potrero. Ajá, el potrero y demás, ¿no? Y probablemente en algunas rancherías puedan tener ese privilegio de los huertos, ¿no? Pero en general no. Y entonces quiere una comida más natural. Habría que explicar al presidente que no hay nada natural. Toda la vida hemos manipulado los alimentos, ¿no? Hay un libro de J.M. Mulet que se llama Comer sin miedo, donde hace un repaso muy polémico, por cierto, el libro, pero muy interesante. La tesis es que siempre hemos manipulado los transgénicos y que los transgénicos son lo penúltimo en la tecnología. Ahorita tenemos una tecnología CRISPR-9, algo así, más o menos. Sí, creo que sí, que es la modificación del ADN en el mismo ADN. Entonces, bueno, o sea, a lo que voy es, no podemos ser tan provinciales, tenemos que abrirlos al mundo y entenderlo. Y creo que estos libros que ustedes nos dan, estas referencias que nos comparten, justo es eso, ¿no? Tratar de no limitarnos, sino ensanchar nuestra visión.
Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y sus interesantes aportaciones y recomendaciones. Sé que el público del Oriente estará muy agradecido. Ofrecemos una disculpa por de pronto las fallas en la conexión, pero bueno, así son estos tiempos de la sana distancia, las relaciones e interacciones a través de estas plataformas digitales. Les mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias. Bye, bye.